Por fin ha sucedido, el evento que me hará borrar esa estúpida aplicación aleatoria, o como se llame. Ya había lidereado con una carretera sin salida extraña al lado de una vía de tren, una casa espeluznante con ojos pintados por todas partes, e incluso un tipo loco con un reclamo de pájaro muy convincente. Pero esto es el colmo. Esta mañana estaba aburrido como una ostra y decidí probar la aplicación por primera vez en un par de meses. Presioné los botoncitos sin importarme realmente lo que me diera, y eventualmente unas coordenadas aparecieron flotando sobre una mancha de bosque. Obviamente no voy a poner las coordenadas aquí, no me interesa mucho doxearme y mucho menos enviar a nadie más a este lío en el que me he metido, pero las apunté para mí, así que, después de unas horas de mentalizarme y de poner lo esencial en mi coche, salí poco después del mediodía. La ubicación estaba a 1 hora en coche y rápidamente me di cuenta de que la mayor parte del viaje sería caminando. Después de aparcar mi coche en el arcén de una carretera secundaria relativamente segura, me aseguré la mochila y empecé mi camino hacia el bosque. No soy ningún cobarde cuando se trata de caminar por bosques, así que me abrí camino fácilmente entre las raíces salvajes y la hierba crecida. Mantenía el móvil en alto mientras el GPS me guiaba hacia lo que esperaba que no fuera absolutamente nada. También tomé todas las precauciones, les mandé un mensaje a mis amigos con mi ubicación y qué hacer si no tenía noticias mías en las próximas 12 horas, tenía medios para defenderme, etcétera, etcétera. Lo que encontré al final fue un claro situado de manera un poco extraña cerca de la ubicación de las coordenadas. Mirando atrás, no creo que la aplicación me estuviera llevando a la casa, simplemente también estaba allí. Justo en el centro de ese claro se alzaba la casa más limpia que he visto jamás en un bosque. Y quiero decir una casa, no una cabaña, sino una casa estándar de clase media de un barrio suburbano. Rodeando la casa, en un radio de unos 6 metros, había una gran extensión de tierra, que lindaba directamente con la hierba del bosque, por lo demás descuidada. Me acerqué a la tierra, honestamente un poco menos interesado en la casa y más atraído por el letrero de madera clavado en el suelo justo pasando el límite. Era una lista de reglas, todas impresas en rojo sobre las tablas de madera de abedul, y en la parte superior decía: si deseas entrar en la casa, por favor sigue estas reglas. Estas eran las reglas. Regla 1, debes tocar la puerta de manera musical antes de entrar. Regla 2, no comas nada. Regla 3, la casa es de libre exploración hasta que el reloj marque las 7:15. Después de que el reloj repique 7 veces, tienes 15 minutos para salir o sentarte y esperar a tu anfitrión. Debajo de esa regla, aplastada entre esas palabras y las de la regla impresa siguiente, había una declaración garabateada con tiza: sal por la puerta trasera. Regla 4, tu anfitrión te saludará, debes corresponder al saludo. Regla 5, por favor, no seas maleducado. Regla 6, tu habitación está arriba, segunda puerta a la derecha. Regla 7, puedes irte en la siguiente campanada de las 7. Ahora bien, esto me pareció raro, obviamente. Mi primer pensamiento fue que esto era un decorado olvidado de una atracción secundaria, pero ¿por qué estaría tan limpio? Y quiero decir limpio. Cuando me acerqué más, se hizo cada vez más evidente que no había suciedad en las paredes de la casa. El techo parecía recién puesto, ni una hoja por ningún lado. El hormigón del porche parecía recién limpiado a presión. Y, como tengo muy poco control sobre mi curiosidad, me acerqué a la puerta. En varias zancadas largas crucé esos 6 metros de tierra compacta y subí los 3 escalones hasta el porche. Una mecedora era el único mueble allí arriba conmigo, crujiendo de un lado a otro con la brisa, mirando en la dirección de la que yo venía. Me concentré de nuevo en la puerta. Era de un color azul pálido y, como todo lo demás, estaba limpia como una patena, hasta el pomo de latón. Encima de la puerta había un simple letrero de madera con «Hogar del señor March» tallado. Debajo había un felpudo. «Bienvenido, viajero cansado», me decía. Mis dedos ya rozaban el pomo en un acto inconsciente cuando las reglas resonaron con fuerza en mi mente. Lentamente, retiré la mano y me quedé mirando la madera azul pálido. Realmente no le habría dado importancia a ese letrero si no fuera por lo garabateado con tiza. La escritura parecía frenética, supongo, casi demasiado seria para lo que en ese momento pensé que era solo una atracción extraña. Pensé, ¿qué diablos?, y seguí el juego. El único golpe musical que conocía era el de Shab and a Haircut, 2 besos, así que lo toqué contra la madera. Después de que los 2 golpes finales resonaran dentro de la casa, la luz del porche parpadeó y escuché un tocadiscos ponerse en marcha dentro.
Con un poco de vacilación, abrí la puerta. Las bisagras ni siquiera chirriaron mientras el interior se me revelaba. Sentí como si me estuvieran gastando una broma o algo así. Parecía que alguien hubiera tomado una casa de muñecas y la hubiera sacudido. Para empezar, había un reloj de pie a menos de 60 centímetros de la puerta. Puede que haya saltado, no voy a mentir. Rodeándolo con cuidado, revisé el resto de la primera planta. La sala de estar tenía un banco de parque en lugar de un sofá, colocado de espaldas al televisor de pared. El comedor y la cocina estaban dispuestos de manera similar. Lo más notable en ambos era el inodoro apoyado junto a una encimera como un escalón. Y al igual que el exterior, todo estaba impecable. Había cuadros colgados en la pared y colocados en mesitas auxiliares, pero todos eran marcos todavía llenos de fotos de archivo. Podía escuchar esa música del tocadiscos todo el tiempo que estuve deambulando. Era la misma música de Calypso extraña en bucle, pero no pude encontrar el tocadiscos. La música simplemente parecía existir en el espacio conmigo. Cuando me giré para revisar las escaleras, vi que el reloj de pie se había girado para enfrentarme. Su esfera marcaba lentamente el tiempo. Decidiendo ignorarlo por el momento, lo pasé para situarme al pie de las escaleras. Al menos parecían normales. Y en el penúltimo escalón frente a mí había una ceste con una nota escrita en caligrafía elegante: debes tener hambre, toma un bocado. En la ceste había una variedad de chocolatinas. La ignoré y subí las escaleras. Nunca llegué arriba. Cada paso que daba solo parecía alejar más y más el segundo piso, así que decidí cortar por lo sano y volver a la planta baja. Por suerte lo hice, pero a un lado del rellano estaba ese reloj y en cuanto mi pie tocó el último escalón, comenzó a sonar. Las manecillas con forma de flecha me miraban, la larga en el 12 y la corta en el 7. Cuestioné mi realidad con cada campanada. Definitivamente había llegado hacía varias horas, pero esta era la única hora de la que cantaba el reloj. El aire se sentía como si se estuviera constriñendo a mi alrededor con cada campanada, mareándome para cuando el séptimo repique resonó por toda la casa. Me había quedado allí, transfixado por ese mueble, hasta que las ondas finales del sonido murieron en algún lugar de arriba. Tienes 15 minutos para salir o sentarte y esperar a tu anfitrión, recuerdo murmurarme a mí mismo mientras mis ojos se movían hacia la puerta principal. Mi primer pensamiento entonces fue el del letrero y el garabato con tiza que alguien había dejado quién sabe cuánto tiempo atrás. Mi segundo pensamiento fue que sentía como si la puerta me estuviera mirando. No había una ventana en la puerta, ni siquiera creo que hubiera una mirile, pero sé cuando me están observando, y algo me estaba observando al otro lado de ese tablón de madera. Recuerdo que de pronto estaba frente a ella. No recuerdo haber dado los pasos para hacerlo y no recuerdo por qué no había salido ya, e inclinándome hacia adelante como para abrirla. Oí respirar al otro lado, más bien jadear. La clase de jadeo ansioso que hace un perro después de una larga carrera y con la promesa de agua, pesado pero rápido. En ese momento, cualquier ensueño en el que el reloj o la casa misma me hubiera sumido se rompió y me di cuenta de que realmente no quería esperar para ver quién era mi anfitrión. Volví a la cocina y miré la puerta trasera. Esta puerta tenía una gran ventana que formaba la mayor parte de su estructura y podía ver el círculo de tierra extendiéndose alrededor de la casa con el bosque más allá. Ver el sol detrás de los árboles solidificó el hecho de que, de alguna manera, había estado allí casi todo el día. Simplemente no podía entender cómo. Tal vez estuve en esas escaleras durante más tiempo del que pareció, o tal vez me topé con la trampa de hadas más obvia del mundo. De cualquier manera, me iba en ese momento. La puerta se abrió sin ninguna resistencia y bajé inmediatamente los escalones de hormigón que me esperaban justo afuera, pero al salir, sentí que algo me arañaba el tobillo. Vi al culpable cuando mi cabeza se giró hacia abajo por la sorpresa. Un clavo grande, bastante fuera de lugar, que sobresalía del marco de la puerta, se había complacido en clavarse en mi piel. No lo revisé hasta que volví a mi coche, pero ese clavo había cortado Rick Traub mis vaqueros y me había dejado un corte bastante feo a pocos centímetros del tendón de Aquiles. Cuando salí, asegurándome de cerrarla bien detrás de mí, caminé directamente a través de la tierra y luego comencé el lento rodeo a la casa para volver a donde había emergido del bosque. Mantenía la casa en mi visión periférica, honestamente un poco preocupado de que si apartaba la vista incluso por un momento, todo el edificio simplemente desaparecería. Debido a este curso de acción, pude vislumbrar la puerta principal justo cuando llegaba al borde del bosque. Atrapé el más breve atisbo de alguna cosa escabulléndose en la puerta antes de cerrarla de golpe tras de sí.
Iba a caminar de vuelta a mi coche, sin querer dañar más mi tobillo, pero mi cautela fue abandonada y mis pies se lanzaron a correr cuando escuché el grito más furioso resonar detrás de mí. Así que, diré esto una vez y espero que te lo tomes a pecho. Si ves una casa impecable en medio del bosque, no te acerques a ella.